A pesar que la presencia de migrantes haitianos en el centro de la ciudad ha disminuido, estos continúan cruzando la frontera entre México y Guatemala para adentrarse al municipio de Tapachula. Tal y como se fueron en Operación Hormiga, otros grupos de haitianos ingresan a territorio nacional para buscar tramitar una legal estancia ante las autoridades migratorias. Mientras tanto, esperan bajo el intenso calor poder ingresar al albergue diocesano Belén. Los extranjeros, conformados por núcleos de familias, se han apostado en las inmediaciones del albergue Belén para recibir refugio. Precisa pedir ajuda para entrar aqui, porque aqui é refugiado que dá oportunidade para a gente tirar o documento, porque o comando não abre para nós outros para tirar os documentos. Nós vemos aqui para ver como que nós conseguimos um lugar para dormir, para comer, para descansar, porque é um caminho muito difícil e chegar aqui, a gente está na calle, está no sol porque não tem sombra para esperar, só na calle, no sol aqui. Entonces, en este caso puede aceptar, pero todavía no sé cómo se va a hacer. Tenemos muchos días aquí. ¿Cuántos días? Son 4, 5, 6 días aquí. ¿Cómo le hacen? Estamos esperando. Hasta ahora no pasa nada. César Augusto Cañaveral Pérez, director del albergue diocesano Belén, informó que el albergue se encuentra a su máxima capacidad, ocupado por migrantes de distintas nacionalidades. Ahorita tenemos una sobrepoblación de más de 400 personas migrantes dentro del albergue, con una situación que para nosotros se nos hace difícil por el tema de alimentos, por el tema también del techo, pero vamos a seguir apoyando a esta población. Pero también se nos hace muy difícil que en estos últimos 3 días la población haitiana ha venido con más fuerza y ahora pues se han quedado aquí a la intemperie del albergue de San Belén. Este grupo de al menos 100 extranjeros, todos de Haití, tendrán que esperar a que el albergue tenga espacio para recibirlos, pues por el tema sanitario será difícil darles refugio. A los migrantes se le ve con sus mochilas, familias con niños menores de 6 años y por lo menos una docena de mujeres embarazadas que se cubrían del sol con pedazos de cartón y sábanas. El sacerdote dijo, la crisis migratoria y humanitaria en Tapachula continúa. Si bien unos se fueron, pero están llegando más y las autoridades siguen con su postura de mantener a los migrantes en la frontera sur sin las condiciones mínimas para que sobrevivan, mientras esperan sus documentos. Mira, desgraciadamente no estamos recibiendo ningún apoyo por parte de los 3 niveles de gobierno, porque yo creo que hoy por hoy el gobierno federal está en el tema todavía de la contención, no de ayudar a esta crisis humanitaria haitiana. México no tiene la capacidad ahorita para responder a este flujo migratorio, principalmente la comunidad haitiana, que tenemos más de 40,000 personas aquí encapsuladas en Tapachula. Señaló que la Diócesis de Movilidad Humana, por ahora, se hará cargo de los alimentos de este grupo de haitianos, pero no podrán darles un espacio al interior del albergue. Eduardo Flores, Noti 13.